en los albores del tiempo cuando la tierra aún respiraba inocencia y el cielo parecía más cercano al corazón del hombre, surgió Enoc, un nombre que no resonó por conquistas ni por reinos, sino por un misterio que atravesó los siglos, como un susurro eterno, porque Enoc fue el hombre que caminó con Dios. Y según las antiguas escrituras, no murió. Y su historia comienza en una era donde los días eran largos. Las generaciones se contaban por siglos, y la humanidad apenas comprendía la magnitud de su propia existencia. Pues Enoc nació en la 7ª generación desde Adán, en una línea marcada por la memoria del Edén perdido. Y desde joven se distinguió no por la fuerza ni por la ambición, sino por una profunda sensibilidad espiritual, como si su espíritu estuviera afinado a una frecuencia distinta, capaz de percibir la voz divina en el murmullo del viento y en el silencio de la noche, y mientras otros hombres se hundían en la violencia, el orgullo y la corrupción que poco a poco cubría la tierra, Enoc eligió un camino solitario y peligroso, el de la rectitud absoluta, caminando cada día en obediencia, justicia y reverencia. Y ese caminar con Dios no era una metáfora vacía, sino una comunión constante, una relación viva que transformaba su mente y su corazón, convirtiéndolo en testigo de realidades que los demás no podían comprender. Pues Enoc no solo observó la decadencia moral de su tiempo, sino que recibió revelaciones que hablaban del juicio venidero, de la caída de los vigilantes, de ángeles que abandonaron su morada celestial para corromper la creación, enseñando a los hombres secretos prohibidos, armas de guerra, artes ocultas y conocimientos que el ser humano aún no estaba preparado para manejar. Y Enoc, cargado con este conocimiento, se convirtió en profeta, en una voz incómoda que denunciaba la injusticia, anunciaba el castigo divino y advertía sobre el fin de una era marcada por la desobediencia. Y aunque su mensaje era rechazado por muchos, él perseveró escribiendo visiones, sueños y advertencias, que más tarde formarían parte de textos antiguos atribuidos a su nombre, donde se describen viajes celestiales, tronos de fuego, ejércitos de ángeles y el juicio del Altísimo. Y en esas visiones, Enoc contempló el orden del cosmos, el movimiento de las estrellas, los ciclos del sol y la luna, y comprendió que toda la creación estaba sujeta a una ley superior que el hombre había decidido ignorar. Y sin embargo, a pesar del peso de estas revelaciones, Enoc no se dejó consumir por el temor, sino que mantuvo una vida familiar engendrando hijos, enseñándoles el temor de Dios y la esperanza de redención, hasta que llegó el día en que su historia dio un giro que la haría inmortal, porque las Escrituras relatan que Enoc vivió 365 años, y luego caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Una frase breve que encierra uno de los mayores enigmas de la fe, ya que no se habla de enfermedad, de vejez ni de sepultura, sino de una transición misteriosa, un traslado que desafía la lógica humana. Y así Enoc se convirtió en símbolo de esperanza, en prueba de que la muerte no es el destino final inevitable para aquellos que viven en comunión perfecta con lo divino. Y su figura fue recordada y reinterpretada por generaciones posteriores, mencionada en textos hebreos, cristianos y apócrifos, y citada incluso en el Nuevo Testamento como ejemplo de fe, donde se afirma que Enoc fue trasladado para no ver la muerte porque agradó a Dios, y con el paso del tiempo, su historia alimentó teorías, debates y especulaciones, desde quienes creen que fue llevado vivo al cielo, hasta quienes lo consideran un guardián celestial, un escriba eterno, o un testigo reservado para los últimos tiempos. Y más allá de las interpretaciones, Enoc permanece como una figura que desafía la resignación humana ante la muerte, recordándonos que la vida puede trascender la carne cuando se vive en obediencia, humildad y verdad, y que su legado no es solo el misterio de su desaparición, sino el llamado silencioso que atraviesa los siglos, invitando a cada generación a caminar con Dios en medio de un mundo que se oscurece, porque la historia de Enoc no habla de un hombre que escapó de la muerte por azar, sino de alguien que transformó su existencia en un acto continuo de fe, hasta que el cielo y la tierra dejaron de ser fronteras y se convirtieron en un mismo camino, sellando para siempre su nombre
como el del hombre que no murió, sino que fue llevado al misterio eterno.